Tienes 3 días para decidir, Sofía. O te casas con él, o perdemos todo. Las palabras de su padre resonaron como un eco doloroso en la mente de Sofía Mendoza mientras observaba el imponente edificio corporativo frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el sobre que contenía el contrato matrimonial más frío que había leído en su vida. Un matrimonio de conveniencia con Alejandro Vega, el billonario más despiadado de toda Ciudad de México. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una chica de 25 años que soñaba con ser maestra de arte había terminado siendo una moneda de cambio en los negocios sucios de su padre? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas mientras Sofía se prepara para enfrentar su destino. El viento frío de febrero le azotó el rostro cuando finalmente se decidió a entrar. Sus zapatos de tacón bajo resonaban contra el mármol del lobby, cada paso llevándola más cerca de una vida que no había elegido. El ascensor la elevó hasta el piso 45, donde la esperaba el hombre que se convertiría en su esposo en solo 72 horas. Alejandro Vega, 32 años. Heredero de un imperio inmobiliario valuado en miles de millones de pesos. Un hombre que, según los rumores, no conocía el significado de la palabra amor. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo primero que vio fueron esos ojos grises como la tormenta, que la observaban desde el otro extremo de una oficina que parecía más grande que todo su departamento. Alto, imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que su salario de un año entero. Señorita Mendoza. Su voz era grave, controlada. Puntual. Me gusta eso en una persona. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no de emoción, sino de una mezcla extraña entre miedo y... ¿algo más? Señor Vega, respondió, intentando mantener la compostura. Supongo que ya conoce los términos del acuerdo. Alejandro caminó hacia ella con pasos calculados, como un depredador que estudia a su presa. Pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba con la imagen fría que proyectaba. Una sombra de dolor, quizás. O tal vez solo era su imaginación. Por supuesto, se detuvo a escasos metros de ella. 1 año de matrimonio. Usted obtiene la libertad de su familia de las deudas con mis empresas. Yo obtengo, ciertos beneficios fiscales y sociales que necesito para expandir mis negocios internacionales. ¿Pero era eso todo? ¿Realmente se trataba solo de dinero y conveniencia? ¿Y después del año? Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Divorcio amigable. Cada quien seguirá su camino. Las palabras sonaban tan frías, tan calculadas. Pero entonces algo inesperado sucedió. Alejandro extendió su mano hacia ella, no para estrecharla, sino para ofrecerle una silla. ¿Café?, preguntó. Parece que necesita uno. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Sofía lo notó. Detrás de esa fachada de hombre de negocios despiadado, había algo más. Una cortesía genuina que no esperaba. Gracias, aceptó, sentándose en la lujosa silla de cuero. Mientras Alejandro preparaba el café en una máquina italiana que parecía sacada de una revista, Sofía aprovechó para observarlo. Sus movimientos eran precisos, elegantes, y cuando se volteó para entregarle la taza, sus dedos se rozaron por un instante. El contacto fue eléctrico, inesperado, y por la forma en que él retiró rápidamente su mano, Sofía supo que él también lo había sentido. Dígame una cosa, señorita Mendoza. Alejandro regresó detrás de su escritorio, creando una distancia segura entre ambos. ¿Por qué aceptó? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Acaso importaba? ¿Acaso tenía opción? Siempre hay opciones. No cuando las deudas de tu padre pueden mandarlo a la cárcel. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. No cuando tu madre está enferma y necesita tratamiento. No cuando... Se detuvo. ¿Por qué le estaba contando todo esto a un extraño? Pero Alejandro no la interrumpió. La observaba con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a su alma. Continúe. Su voz había perdido ese tono comercial.
No cuando... No cuando eres la única esperanza que le queda a tu familia. Terminó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. Mi padre siempre fue un soñador. Siempre creyó en el siguiente gran negocio, en la siguiente oportunidad. Pero los sueños no pagan las deudas, ¿verdad? Un silencio pesado llenó la oficina. Alejandro se había reclinado en su silla, observándola con una expresión que no lograba descifrar. ¿Y usted?, preguntó finalmente. ¿También es soñadora? La pregunta la desarmó completamente. Solía serlo, admitió. Quería ser maestra de arte. Quería viajar por Europa, conocer los grandes museos, inspirar a niños a crear belleza en el mundo. Pero los sueños son un lujo que no todos podemos permitirnos. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Una sombra cruzó por sus ojos, como si sus palabras hubieran tocado una fibra sensible. ¿Sabe qué es lo irónico? Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba vista a toda la ciudad. Tengo todo el dinero del mundo para hacer realidad cualquier sueño, pero perdí la capacidad de soñar hace mucho tiempo. ¿Qué había pasado en la vida de este hombre para volverlo tan cínico? ¿Qué heridas escondía detrás de esa armadura de éxito y poder? Sofía se levantó también, acercándose cautelosamente al ventanal. Desde esa altura, la ciudad se veía como un mapa de luces y sombras. ¿Qué le pasó?, se atrevió a preguntar. Alejandro la miró de reojo, sorprendido por su audacia. ¿De verdad quiere saberlo? Si voy a ser su esposa, aunque sea por un año, me gustaría conocer al hombre con el que compartiré mi vida. Por un momento, el tiempo se detuvo. Alejandro la observaba como si fuera la primera vez que alguien le hacía esa pregunta con sinceridad. Hace 5 años. Comenzó, su voz apenas audible. Estuve a punto de casarme. Su nombre era Isabela. La amé como nunca pensé que podría amar a alguien. 2 semanas antes de la boda, descubrí que solo estaba conmigo por mi dinero. Se había estado acostando con mi mejor amigo durante meses, planeando cómo dividirían mi fortuna después del divorcio. El dolor en su voz era palpable. Sofía sintió cómo su corazón se comprimía de empatía. Lo siento mucho, susurró. Desde entonces, decidí que si el amor era una ilusión, mejor convertir las relaciones en transacciones honestas. Al menos así, nadie se lastima con falsas esperanzas. ¿Pero era posible vivir sin amor? ¿Realmente había renunciado para siempre a la posibilidad de conectar genuinamente con alguien? Sofía se volteó para mirarlo de frente. Sus ojos grises parecían llevar el peso de todo el desencanto del mundo. ¿Y si está equivocado?, se atrevió a preguntar. ¿Y si no todo el mundo es como ella? Alejandro sonrió, pero era una sonrisa triste, sin humor. Señorita Mendoza, usted está aquí por dinero, exactamente igual que Isabela. Las palabras fueron como una bofetada. Sofía sintió como la sangre se le subía a las mejillas. No es lo mismo, protestó. Yo no lo elegí, yo no lo estoy engañando. Le estoy siendo completamente honesta sobre mis motivaciones. ¿Y eso lo hace diferente? Por supuesto que lo hace. Su voz se alzó más de lo que pretendía. Yo no le estoy mintiendo sobre mis sentimientos. No le estoy prometiendo amor eterno para después traicionarlo. Solo estoy tratando de salvar a mi familia. La pasión en su voz pareció tomar a Alejandro por sorpresa. La observó con una nueva intensidad, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Tiene razón, admitió después de un largo momento. Al menos usted es honesta. El ambiente en la oficina había cambiado. La tensión seguía ahí, pero ahora era diferente. Menos hostil, más íntima. Tengo una propuesta, dijo Alejandro. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. No tiene que fingir que me ama, pero sí necesito que actúe como mi esposa en público. Eventos sociales, cenas de negocios, compromisos familiares. ¿Puede hacer eso? ¿Y en privado? En privado. Podemos ser honestos el uno con el otro. Sin juegos, sin mentiras. Solo 2 personas cumpliendo un contrato. Sonaba razonable.
incluso sensato. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? ¿Dónde viviríamos?, preguntó, intentando mantener la conversación en términos prácticos. Tengo una mansión en las lomas. Es grande. Tendrá su propia habitación, su privacidad. También tiene un estudio de arte en el segundo piso que no he usado nunca. Podría usarlo si quiere. La oferta la tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué un hombre que acababa de confesarle su cinismo hacia el amor le ofrecería un espacio para perseguir sus sueños? ¿Por qué haría eso por mí? Alejandro se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Como dije, no lo uso. Además, si va a estar atrapada en este matrimonio por un año, al menos debería tener algo que la haga feliz. ¿Era posible que detrás de toda esa frialdad hubiera un corazón más generoso de lo que él mismo quería admitir? Gracias, dijo Sofía, y por primera vez desde que había entrado a esa oficina, su sonrisa fue genuina. Algo cambió en la expresión de Alejandro cuando la vio sonreír. Sus ojos se suavizaron, y por un momento pudo vislumbrar al hombre que había sido antes de que Isabela lo lastimara. La boda será el sábado, dijo, regresando bruscamente a los detalles prácticos. Civil, pequeña. Solo nuestras familias y algunos testigos. ¿Su familia sabe que es un matrimonio arreglado? Una sombra cruzó por el rostro de Alejandro. Mi madre está ilusionada. Cree que finalmente encontré el amor otra vez. Prefiero mantener esa ilusión. ¿Cuánto dolor había en esa mentira piadosa? ¿Cuánto deseaba él mismo que fuera verdad? ¿Y después de la boda? Después de la boda, comenzará oficialmente su año como la señora Vega. Señora Vega, las palabras sonaban extrañas en su mente. En 3 días, dejaría de ser Sofía Mendoza para convertirse en la esposa de uno de los hombres más poderosos del país. Hay algo más, agregó Alejandro, su tono volviéndose serio. Mis abuelos dejaron una cláusula en el testamento. Para poder acceder a la totalidad de mi herencia, debo estar casado antes de cumplir los 33 años. Cumplo 33 en 8 meses. ¿Era esa la verdadera razón detrás del matrimonio? No solo beneficios fiscales, sino una herencia multimillonaria. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Lo suficiente para que valga la pena este año de inconveniencia, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía sintió una punzada de algo que no pudo identificar. ¿Decepción? ¿Por qué le importaba que sus motivaciones fueran puramente financieras? Entonces ambos obtenemos lo que necesitamos, dijo, intentando mantener su voz neutral. Exactamente. Pero mientras se estrechaban la mano para sellar el acuerdo, ambos sintieron nuevamente esa electricidad inexplicable. Esta vez, ninguno de los dos se alejó inmediatamente. Hasta el sábado, señorita Mendoza, dijo Alejandro, su voz ligeramente ronca. Hasta el sábado, señor Vega. Cuando Sofía salió de esa oficina, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había ido esperando encontrar a un monstruo sin corazón, pero en cambio había vislumbrado a un hombre herido, que había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. ¿Sería posible que durante ese año pudieran encontrar algo más que una transacción comercial? ¿O estaba siendo tan ingenua como todas las mujeres que habían soñado con cambiar a un hombre? 3 días después, mientras se miraba en el espejo con el vestido de novia más hermoso que había visto en su vida, un regalo de Alejandro, que había llegado esa mañana con una nota que simplemente decía, para que se vea como la novia que merece ser, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o tal vez, solo tal vez, estaba a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria que nunca había imaginado. La música comenzó a sonar. Era hora de caminar hacia su destino. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que entre las pertenencias familiares de Sofía, guardada en una caja de madera que había heredado de su abuela, se encontraba la llave de un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre sus familias, su pasado,
y el verdadero motivo por el cual el destino los había unido. ¿Qué revelaciones les esperaban? ¿Podría un matrimonio nacido de la conveniencia transformarse en algo más profundo? La respuesta estaba a punto de comenzar a revelarse. El anillo de bodas se sentía extraño y pesado en el dedo de Sofía, mientras observaba su nueva habitación en la mansión de Alejandro. Era más grande que todo su anterior departamento, decorada con un gusto exquisito en tonos crema y dorado. Pero a pesar de la belleza que la rodeaba, se sentía como una prisionera de oro en una jaula de terciopelo. Había pasado una semana desde la boda, y la rutina ya comenzaba a establecerse. Alejandro se levantaba al amanecer, desaparecía en su oficina durante todo el día, y regresaba tarde en la noche, cuando ella ya estaba durmiendo. Era como vivir con un fantasma elegante. ¿Era eso lo que sería su vida durante los próximos 11 meses? Dos extraños compartiendo el mismo techo, intercambiando cortesías educadas cuando se cruzaban en los pasillos. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos melancólicos. «¿Señora Vega?» La voz de Carmen, el ama de llaves, sonó desde la planta baja. «Tiene una llamada, señora Vega». Todavía no se acostumbraba a ese nombre. «¿Sofía?» La voz de su madre sonó frágil al otro lado de la línea. «¿Cómo estás, mi amor?» «Bien, mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Ya comenzaste el tratamiento?» «Sí, gracias a tu esposo. Los doctores dicen que el pronóstico es muy bueno. Sofía, no sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros». Las palabras de su madre eran como un puñal en el corazón. Su sacrificio tenía sentido. Se repetía a sí misma. Su madre se estaba curando. Su padre ya no vivía con el terror de la cárcel. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? «No tienes que agradecerme nada, mamá. Solo mejórate, ¿sí?» Después de colgar, Sofía decidió explorar la mansión. Quizás conocer mejor su nueva casa la ayudaría a sentirse menos como una intrusa. El estudio de arte que Alejandro había mencionado estaba en el segundo piso, al final de un pasillo lleno de pinturas que parecían sacadas de un museo. Cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. El espacio era perfecto. Ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural, caballetes profesionales, una colección de pinceles y pinturas que no había visto ni en las mejores tiendas de arte. Pero lo que más la sorprendió fue el lienzo que estaba en el caballete principal. Era un paisaje a medio terminar. Una playa al atardecer, con colores tan intensos y emotivos que casi podía sentir la brisa marina. El estilo era impresionista, lleno de pasión y vida. ¿Quién había pintado esto? ¿Alejandro? Veo que encontró mi secreto. Sofía se sobresaltó. Alejandro estaba en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. Llevaba la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas, dándole un aspecto más relajado del que había visto antes. Lo siento, no sabía que era suyo. Pensé que había dicho que no lo usaba. No lo he usado en 5 años. Se acercó al lienzo, observándolo como si fuera un fantasma del pasado. Solía pintar. Antes de convertirme en el hombre de negocios sin alma que soy ahora. ¿Por qué había dejado de pintar? ¿Había sido otra víctima de la traición de Isabela? «Es hermoso», dijo Sofía sinceramente. «Tiene mucha emoción, mucha vida». La terminé el día después de que Isabela y yo rompimos. Fue mi forma de despedirme de la parte de mí que aún creía en la belleza. Sus palabras estaban llenas de una melancolía que hizo que el corazón de Sofía se comprimiera. ¿Por qué dejó que muriera esa parte? Alejandro la miró con sorpresa, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Porque era vulnerable, porque me hacía sentir demasiado. ¿Y qué tiene de malo sentir? Que cuando sientes, pueden lastimarte. Sofía se acercó un paso más, estudiando los detalles del cuadro. Podía ver la técnica magistral, pero también la emotividad raw que había detrás de cada pincelada. Pero también cuando sientes, puedes crear algo así de hermoso. Alejandro la observó trabajar.
notando cómo sus ojos se iluminaban mientras analizaba la técnica, cómo sus manos se movían expresivamente cuando señalaba detalles particulares. Era como si cobrara vida cuando hablaba de arte. ¿Usted también pinta? Un poco. Nada comparado con esto. Muéstreme. ¿Ahora? ¿Por qué no? Tenemos tiempo. Había algo diferente en la atmósfera del estudio. Como si el arte hubiera creado un espacio neutral donde podían ser honestos el uno con el otro, sin las barreras de su arreglo matrimonial. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. Sofía tomó un lienzo en blanco y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran fluidos, naturales. Alejandro se sentó en una silla cercana, observándola con una intensidad que la hacía sentir algo que no había experimentado antes, completamente vista, completamente apreciada. ¿Qué está pintando?, preguntó después de un rato. Sus ojos, respondió sin pensar, y luego se sonrojó. Es decir, estoy tratando de capturar el color exacto. Es un gris muy particular, como el cielo antes de una tormenta. Alejandro se quedó en silencio, sorprendido por la intimidad inesperada de su respuesta. ¿Puedo ver? Sofía giró el lienzo tímidamente. Era un retrato abstracto, pero había logrado capturar algo esencial en esos ojos grises. La melancolía, la soledad, pero también una fuerza inquebrantable. Es extraordinario, murmuró Alejandro. ¿Así es como me ve? Es como lo veo cuando baja la guardia. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una tensión diferente. No era hostilidad, no era incomodidad, era algo mucho más peligroso, atracción genuina. Alejandro se levantó y se acercó, quedando tan cerca que Sofía podía oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. Sofía. Su nombre sonó diferente en sus labios, más suave, más íntimo. ¿Sí? ¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias? La pregunta flotó en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. Todo el tiempo, admitió ella en un susurro. Alejandro alzó su mano lentamente, como dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no lo hizo, rozó suavemente su mejilla con los nudillos. No debería estar sintiendo esto, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Sintiendo qué? Esto. Sus labios estaban a escasos centímetros de los de ella. La necesidad de besarla, de conocerla realmente, de olvidar que todo esto es solo un contrato. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera tomar una decisión, el sonido del teléfono los separó bruscamente. La magia del momento se rompió como cristal frágil. Disculpe, dijo Alejandro, regresando inmediatamente a su tono formal. Tengo que contestar. Sofía asintió, sintiéndose súbitamente expuesta y vulnerable. ¿Qué había estado a punto de pasar? ¿Y por qué una parte de ella deseaba que hubiera sucedido? Esa noche, durante la cena, una de las pocas que compartían juntos, la tensión era palpable. Alejandro había regresado a su fachada de hombre de negocios imperturbable, pero Sofía había visto detrás de la máscara. Sabía que había algo más. Mañana tenemos un evento, dijo Alejandro, cortando su steak con precisión quirúrgica. Una cena de gala para recaudar fondos para el hospital infantil. Será nuestra primera aparición pública como matrimonio. ¿Qué necesito saber? Sonría, tómeme del brazo, y cuando la gente pregunte qué tal el matrimonio, diga que nunca había sido más feliz. Sus palabras eran prácticas, pero había un dejo de amargura en su tono. ¿Y si alguien pregunta por nuestra historia de amor? Alejandro pausó con el tenedor a medio camino hacia su boca. Diga que fue amor a primera vista. La ironía de la mentira no se le perdió a ninguno de los dos. La noche siguiente,
Sofía se miró en el espejo con el vestido de gala que había aparecido en su habitación esa mañana. Era de un azul profundo que resaltaba sus ojos, con un corte elegante que la hacía sentir como una princesa. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un smoking impecable que acentuaba su físico atlético. Pero lo que más la impresionó fue la forma en que la miró cuando la vio, como si fuera la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Está preciosa», dijo, y por primera vez, su cumplido sonó completamente genuino. «Usted también se ve muy guapo», respondió sintiéndose súbitamente tímida. Cuando le ofreció el brazo para escoltarla al auto, Sofía sintió esa electricidad familiar. ¿Cómo era posible que un simple contacto la afectara tanto? El evento era en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Desde el momento en que entraron, fueron el centro de atención. Sofía podía sentir las miradas curiosas, los susurros especulativos. «Relájese», murmuró Alejandro en su oído. Está más tensa que un cable de acero. Su aliento cálido en su cuello la hizo estremecerse, pero no de nervios. «Es que siento como si todo el mundo supiera que esto es falso». «¿Falso?». La miró con una intensidad que la tomó por sorpresa. «¿Está segura de eso?». Antes de que pudiera responder, una mujer elegante se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alejandro, querido». La mujer lo besó en ambas mejillas. «Así que esta es la famosa esposa que nos ha tenido en suspenso durante semanas. Patricia, te presento a mi esposa, Sofía. Sofía, Patricia Herrera, una vieja amiga de la familia». Patricia evaluó a Sofía de pies a cabeza con la sutileza de un escáner médico. «Encantada, querida. Dime, ¿cómo lograste conquistar el corazón de nuestro soltero más codiciado?». La pregunta tenía un filo que Sofía reconoció inmediatamente. Esta mujer la consideraba una amenaza, o al menos, una intrusa en su círculo social. «Fue fácil», respondió Sofía con una sonrisa dulce. «Solo tuve que ver más allá de la fachada para encontrar al hombre extraordinario que hay debajo». Alejandro la miró con sorpresa. No solo había manejado perfectamente el ataque sutil de Patricia, sino que había dicho algo que sonaba completamente sincero. «¡Qué romántico!», exclamó Patricia, aunque su sonrisa se había vuelto más forzada. «Y dinos, ¿cuándo podemos esperar la llegada de Pequeños Vega?». La pregunta cayó como una bomba entre ellos. Era algo que nunca habían discutido, algo que no estaba en su contrato. «Bueno, estamos disfrutando de ser solo nosotros dos por ahora», respondió Alejandro suavemente, colocando una mano protectora en la espalda baja de Sofía. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. «Por supuesto, por supuesto». Patricia sonrió maliciosamente. «Aunque a tu edad, Alejandro, no deberías esperar demasiado. Los relojes biológicos no esperan a nadie». Después de que Patricia se alejara, Sofía y Alejandro quedaron en un silencio incómodo. «Lo manejó muy bien», dijo Alejandro finalmente. «Gracias, aunque debo admitir que esa mujer me da escalofríos. Patricia siempre ha pensado que su hija sería perfecta para mí. Nunca superó el hecho de que nunca mostré interés». ¿Había celos en la voz de Alejandro? ¿Era posible que le importara lo que otras mujeres pensaran de ella? La noche continuó con una sucesión de presentaciones y conversaciones superficiales. Pero gradualmente, Sofía comenzó a notar algo interesante. La forma en que Alejandro la trataba no se sentía como actuación. Sus gestos de atención eran genuinos. Su protección cuando alguien la incomodaba era instintiva. Durante la cena, mientras el presentador hablaba sobre la importancia de los programas de arte para niños hospitalizados, Sofía sintió cómo Alejandro tomaba su mano por debajo de la mesa. «¿Está bien?», susurró él, notando que tenía lágrimas en los ojos. «Es solo que me recuerda por qué quería ser maestra de arte. Esos niños merecen belleza y creatividad en sus vidas,
especialmente cuando están pasando por algo tan difícil. Alejandro apretó suavemente su mano. Podría hacer trabajo voluntario ahí, si quiere. Tengo contactos en el hospital. La oferta la sorprendió tanto que lo miró directamente a los ojos. ¿De verdad? De verdad. En ese momento, con su mano cálida sosteniendo la suya y esa mirada sincera, Sofía sintió algo peligroso floreciendo en su pecho. Algo que se parecía peligrosamente al cariño genuino. La banda comenzó a tocar música suave, y las parejas empezaron a dirigirse a la pista de baile. ¿Bailamos?, preguntó Alejandro. Las apariencias, ¿sabe? Pero cuando la tomó entre sus brazos y comenzaron a moverse al ritmo de la música, nada de eso se sintió como actuación. Se movían juntos como si hubieran bailado 1000 veces antes, como si sus cuerpos se conocieran de toda la vida. «Baila muy bien», murmuró Sofía, consciente de lo cerca que estaban sus rostros. «Mi madre insistió en clases cuando era adolescente. Odiaba cada minuto. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta que tuve la pareja correcta». Sus palabras la hicieron temblar ligeramente. Alejandro lo notó y la acercó un poco más, creando un capullo de intimidad en medio de la multitud. «Sofía». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué me está haciendo? ¿Qué quiere decir? Hace semanas que no puedo concentrarme en el trabajo. Sigo pensando en usted, en nuestras conversaciones, en cómo se ve cuando pinta, en cómo me siento cuando la veo sonreír». El corazón de Sofía estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo contra su pecho. «Alejandro, no deberíamos...». «Lo sé, pero no puedo evitarlo». La canción terminó, pero ninguno de los dos se alejó. Se quedaron ahí, en medio de la pista de baile, perdidos en los ojos del otro. «Creo que deberíamos irnos», dijo Sofía finalmente, su voz temblorosa. «Sí, creo que tiene razón». El viaje de regreso a casa fue tenso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sofía miraba por la ventana, tratando de ignorar la forma en que Alejandro la observaba de reojo mientras conducía. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su habitación. «Gracias por esta noche», dijo. «Fue perfecta. Solo estaba cumpliendo mi parte del trato». «¿De verdad?». Se acercó un paso. «Porque para mí no se sintió como actuación». Sofía sintió cómo su respiración se aceleraba. Él estaba tan cerca que podía contar cada una de sus pestañas. «Alejandro, dime que no sientes esto. Dime que soy el único que está perdiendo la cabeza, y me alejaré ahora mismo». Pero Sofía no podía decirle eso, porque sería mentira. Lo que sentía era real, aterrador e innegable. En lugar de responder con palabras, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Alejandro respondió, rodeándola con sus brazos y profundizando el contacto, se volvió apasionado, urgente, lleno de semanas de tensión reprimida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia las cosas», murmuró Alejandro contra su frente. «Lo sé. No estaba en el contrato. Lo sé. ¿Te arrepientes?». Sofía lo miró a los ojos, viendo vulnerabilidad genuina en ellos. «No. ¿Tú?». «Para nada». Se quedaron así por un momento, sosteniéndose el uno al otro, procesando lo que había pasado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. «No lo sé. Pero sea lo que sea, no quiero hacerlo solo». 3 semanas después, la vida en la mansión había cambiado completamente. Ya no eran 2 extraños compartiendo un espacio. Se habían convertido en algo que ninguno de los dos se atrevía a definir. Alejandro llegaba a casa más temprano. Cenaban juntos todas las noches, hablando de todo y de nada. Él le había conseguido el trabajo voluntario en el hospital, y ella llegaba a casa llena de historias sobre los niños que estaba enseñando a pintar. Una tarde,
Mientras trabajaban juntos en el estudio de arte, él había vuelto a pintar, inspirado por la pasión de ella. Sofía decidió hacer la pregunta que había estado rondando su mente. ¿Qué pasa después?, preguntó, sin levantar la vista de su lienzo. ¿Después de qué? Después del año, cuando expire nuestro contrato. Alejandro dejó de pintar y la miró. ¿Quieres que sea honesto? Siempre. No quiero pensar en eso. Por primera vez en 5 años, soy feliz. Genuinamente feliz. Y la idea de que eso termine. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Yo tampoco quiero pensar en eso, admitió Sofía. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? No podemos vivir en una burbuja para siempre. Alejandro se acercó a ella, tomando sus manos manchadas de pintura. ¿Y si no tiene que terminar? ¿Qué quieres decir? ¿Y si esto se vuelve real? El corazón de Sofía se detuvo por un momento. ¿Estás hablando de amor? Estoy hablando de la posibilidad de que ya no sea solo un contrato, de que tal vez, solo tal vez, encontramos algo que ninguno de los dos estaba buscando. Sofía se acercó más a él, estudiando su rostro. ¿No tienes miedo? Estoy aterrorizado, admitió. Pero tengo más miedo de perderte. Estaban a punto de besarse cuando el timbre de la puerta los interrumpió. Carmen apareció en la puerta del estudio, visiblemente nerviosa. Señor Vega, disculpe la molestia, pero hay alguien en la puerta que insiste en hablar con la señora. Dice ser su abuela. Sofía palideció. Su abuela había muerto años atrás. ¿Mi abuela? Eso es imposible, Carmen. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años. La señora dice llamarse Elena Mendoza de Vega, señora. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del estudio. Sofía sintió como las piernas le temblaban. ¿De Vega?, murmuró. Eso no puede ser. Mi abuela se apellidaba Mendoza de Romero. Alejandro la miró con confusión. ¿Vega? ¿Como mi apellido? Debe ser una coincidencia, dijo Sofía, pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para ella misma. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Alejandro, tomando su mano. Vamos a ver quién es esta mujer. Cuando bajaron al vestíbulo principal, Sofía se quedó sin aliento. En el centro de la elegante estancia había una mujer elegante de unos 70 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y vestida con un traje de chaqueta que gritaba dinero y clase. Pero lo que la dejó completamente helada fue lo familiar que le resultaba su rostro. ¿Sofía? La mujer se volteó hacia ella con lágrimas en los ojos. Dios mío, eres idéntica a tu madre a esa edad. ¿Quién es usted?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Soy Elena Mendoza de Vega, tu abuela paterna, y tengo tanto que contarte, mi niña, tanto que explicarte. Alejandro se acercó más a Sofía, sintiendo cómo temblaba. Eso es imposible, dijo Sofía. Mi abuela paterna murió antes de que yo naciera. Mi padre me lo dijo 1000 veces. Elena sonrió tristemente. Tu padre creyó que había muerto. Fue más fácil dejarlo creer eso que explicarle la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Alejandro, su instinto protector activándose. Elena miró a Alejandro por primera vez, y su expresión cambió completamente. Se quedó pálida como si hubiera visto un fantasma. Tú eres, tartamudeó. Tienes que ser el hijo de Ricardo. ¿Ricardo? Alejandro frunció el ceño. Mi padre se llamaba Roberto. No. Elena negó con la cabeza. Ricardo Vega, tu abuelo. Dios mío, el parecido es extraordinario. Sofía sintió como el mundo comenzaba a girar a su alrededor. ¿Está diciendo que conocía al abuelo de Alejandro? Elena los miró a ambos con una expresión de incredulidad y dolor. ¿Conocerlo? Querida niña, yo estuve casada con él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía y Alejandro se miraron,
tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Eso significa que, comenzó Sofía, que ustedes dos son primos, terminó Elena. Primos segundos, para ser exactos. Pero había más. Elena podía verlo en sus rostros, la conexión que habían formado, la forma en que se sostenían las manos. Hay algo más que necesitan saber, continuó Elena, su voz temblando, sobre por qué sus familias fueron separadas, sobre la verdadera razón detrás de las deudas de tu padre, Sofía, y sobre la cláusula en el testamento de Ricardo que ninguno de ustedes conoce completamente. ¿Qué secretos familiares estaban a punto de salir a la luz? ¿Cómo cambiaría esta revelación todo lo que Sofía y Alejandro habían comenzado a construir juntos? La verdad que Elena estaba a punto de revelar no solo explicaría el pasado, sino que determinaría si tenían futuro. Elena se dirigió hacia la sala principal de la mansión como si conociera cada rincón de la casa. Sofía y Alejandro la siguieron en silencio, sus manos aún entrelazadas, ambos tratando de procesar la bomba que acababa de explotar en sus vidas. ¿Primos? ¿Cómo era posible que el destino hubiera jugado una broma tan cruel o tan perfecta? Siéntense, por favor, dijo Elena, instalándose en el sillón principal con la elegancia natural de alguien acostumbrada al poder. Lo que voy a contarles cambiará todo lo que creían saber sobre sus familias. Alejandro fue el primero en hablar, su voz controlada pero tensa. Señora, con todo respeto, esto es muy difícil de creer. Mi abuelo Ricardo murió cuando yo tenía 12 años. Nunca mencionó estar casado con alguien llamada Elena Mendoza. Elena sonrió con tristeza. Porque oficialmente nunca estuvimos casados. Al menos, no legalmente. Sofía sintió cómo su mundo se tambaleaba aún más. ¿Qué quiere decir con eso? Ricardo y yo nos enamoramos cuando él tenía apenas 18 años y yo 16. Fue un amor prohibido, ¿saben? Él era el heredero de una fortuna inmobiliaria. Yo era la hija de un jardinero que trabajaba en la propiedad de su familia. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, perdiendo la mirada en los jardines que una vez había conocido tan bien. Los padres de Ricardo se opusieron rotundamente a nuestra relación. Cuando descubrieron que estábamos planeando casarnos en secreto, me ofrecieron dinero para desaparecer de su vida. ¿Y lo aceptó?, preguntó Alejandro, su tono más duro de lo que pretendía. Lo rechacé, respondió Elena con firmeza. Pero entonces descubrí que estaba embarazada. De tu abuelo, tu verdadero abuelo, Sofía. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se expandían hacia todas las direcciones. Un día, mientras Ricardo estaba en un viaje de negocios que su padre había organizado deliberadamente para separarnos, llegaron a mi casa, continuó Elena. No solo sus padres, sino abogados, doctores. Me dijeron que si no desaparecía inmediatamente y para siempre, harían que mi familia perdiera todo. Mi padre, su trabajo, nuestra casa, todo. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. La historia le sonaba terriblemente familiar. ¿Y se fue? Me fui esa misma noche. Dejé una carta para Ricardo diciéndole que no lo amaba, que me había aburrido de jugar a ser pobre y que había aceptado dinero de sus padres para comenzar una nueva vida lejos de él. Pero eso no era verdad, murmuró Alejandro, comenzando a entender. Por supuesto que no era verdad, pero era lo único que garantizaría que él no me buscara. Ricardo tenía un corazón noble. Si hubiera sabido que lo hacía por proteger a mi familia, habría luchado contra todo y todos. Y eso solo habría traído más dolor. Elena regresó al sillón, sus ojos ahora llenos de lágrimas no derramadas. Me cambié el apellido a Romero. Me mudé a otro estado y crié a tu abuelo como madre soltera. Le dije que su padre había muerto en un accidente, porque era más fácil que explicarle que había una familia millonaria que jamás lo reconocería. ¿Ricardo nunca supo que tuvo un hijo?, preguntó Sofía. Oh, sí lo supo. Elena sonrió amargamente.
20 años después, cuando tu abuelo ya era un adulto y tenía su propia familia, Ricardo me encontró. Había estado buscándome durante décadas. Cuando le conté la verdad sobre por qué me había ido y sobre nuestro hijo, Elena pausó, secándose una lágrima que finalmente había escapado. Se convirtió en un hombre obsesionado con reparar el daño que su familia había causado. Cambió su testamento, estableciendo fideicomisos y herencias para nuestra línea familiar. Pero todo tenía que ser secreto, porque sus padres aún vivían y eran implacables. Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la chimenea. Eso explica las cláusulas extrañas en el testamento, murmuró. Siempre me pareció raro que fuera tan específico sobre el matrimonio y la edad. ¿Qué cláusulas?, preguntó Sofía. Elena sacó un sobre grueso de su bolso. Ricardo no solo estableció que sus herederos directos debían casarse antes de cierta edad, también estableció que si alguna vez un descendiente de la línea Mendoza se casara con un descendiente de la línea Vega, ambas fortunas se unirían automáticamente. Las palabras flotaron en el aire como polvo de diamante, brillantes y surrealistas. «¿Está diciendo que...?» comenzó Sofía. «Estoy diciendo que su matrimonio, que ustedes creyeron que era puramente contractual, en realidad activa una cláusula secreta que los convierte en los herederos de no una, sino de 2 fortunas familiares». Alejandro se volteó hacia ellas, su rostro pálido. «¿Cuánto dinero estamos hablando?» «Aproximadamente el triple de lo que pensabas que ibas a heredar, Alejandro. Ricardo invirtió sabiamente durante décadas, esperando el día en que nuestras familias se reunieran». Sofía sintió como si estuviera en un sueño, o tal vez en una pesadilla. «Pero espere», dijo, levantándose también. «¿Cómo sabía que nos habíamos casado? ¿Cómo me encontró?» Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. «He estado monitoreando a ambas familias durante años. Cuando vi que las empresas de Alejandro estaban presionando financieramente a tu padre, y luego me enteré del matrimonio repentino, bueno, no podía ser coincidencia». «¿Está diciendo que usted orquestó todo esto?» La voz de Alejandro era peligrosamente baja. «No». Elena se levantó rápidamente. «Las deudas de tu padre son reales, Sofía. La presión financiera era real. Lo único que hice fue... digamos que me aseguré de que cuando tu padre buscara opciones, el nombre de Alejandro apareciera en su radar». «¿Cómo?», preguntó Sofía, sintiéndose traicionada. «Tu padre mencionó su situación a un viejo amigo suyo, que casualmente es mi abogado. Mi abogado mencionó que conocía a un joven empresario que podría estar interesado en ciertos arreglos matrimoniales por razones de herencia. Una cosa llevó a la otra». Sofía sintió como si el suelo se estuviera desvaneciendo bajo sus pies. Todo había sido una manipulación. Su sacrificio, su dolor, sus sentimientos por Alejandro. ¿Los sentimientos también fueron orquestados?, preguntó, su voz quebrada. ¿También eso fue parte de su plan maestro? Elena la miró con sorpresa genuina. ¿Sentimientos? Querida, yo no puedo orquestar el amor. Eso es algo que solo ustedes podían crear. Alejandro se acercó a Sofía, pero ella retrocedió. «No», dijo, negando con la cabeza. «No, no, no. Nada de esto es real. Nada de lo que sentimos es real. Solo somos marionetas en el juego de venganza de una mujer resentida». «Sofía, eso no es cierto», protestó Alejandro. «Lo que siento por ti es real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida». «¿Cómo puedes estar seguro?», le gritó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Cómo podemos estar seguros de cualquier cosa? Todo ha sido una mentira desde el principio». Elena observaba el intercambio con dolor en sus ojos. «Sofía, entiendo tu ángel. Entiendo que te sientas manipulada, pero lo que tienes que entender es que yo no puedo crear amor donde no existe. Puedo crear oportunidades. Puedo poner a 2 personas en el mismo lugar, pero no puedo hacer que se enamoren». «Pero usted sabía», dijo Alejandro, su voz acusadora.
Sabía que éramos compatibles. Sabía que ambos eran almas heridas, que se merecían una oportunidad de ser felices. Interrumpió Elena. Ricardo me contó mucho sobre su familia, Alejandro, sobre la presión, sobre las expectativas, sobre cómo los hombres Vega tienden a construir muros alrededor de sus corazones. Y yo conocía a Sofía desde que era niña. Sabía que tenía el corazón suficientemente grande y la fuerza suficiente para derribar esos muros. Pero no tenía derecho, murmuró Sofía. No tenía derecho a jugar con nuestras vidas. Tienes razón, admitió Elena. No lo tenía. Pero cuando tienes 70 años y has perdido al amor de tu vida por orgullo y miedo, cuando has visto cómo dos familias que deberían estar unidas se destruyeron por rencores antiguos, a veces tomas decisiones desesperadas. El silencio en la sala era tan denso que parecía sólido. Sofía estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Alejandro estaba en el otro extremo de la habitación, mirando al suelo. Elena permanecía en el centro, como el ojo de un huracán emocional. Hay algo más, dijo Elena finalmente, algo que necesitan saber antes de que tomen cualquier decisión sobre su futuro. Sofía se rió amargamente. ¿Más secretos? ¿Más manipulaciones? La verdad sobre por qué Ricardo realmente quería que nuestras familias se reunieran. Elena se dirigió hacia una pintura en la pared, una que Sofía había admirado muchas veces sin saber por qué le resultaba tan familiar. «Esta pintura», dijo Elena, tocando suavemente el marco. «¿La reconoces, Sofía?» Sofía se acercó estudiando la obra. Era un retrato de una mujer joven con los mismos ojos oscuros que ella, sosteniendo a un bebé. «Se parece a ti, y al bebé que sostiene soy yo». La pintó Ricardo poco antes de que me fuera. Era su forma de recordar lo que habíamos perdido. Alejandro se acercó también, observando la pintura con nueva comprensión. Por eso siempre me gustó esta pintura, por eso siempre sentí que significaba algo especial. Ricardo me dijo, poco antes de morir, que había tenido una visión, continuó Elena. Vio a nuestros descendientes encontrándose, enamorándose, sanando las heridas que nosotros no pudimos sanar. Dijo que podía sentir que el amor que nosotros perdimos encontraría una forma de regresar a través de ustedes. ¿Y usted le creyó?, preguntó Sofía. No al principio, pero cuando los vi juntos en las fotos de la boda, cuando vi la forma en que se miraban incluso durante lo que se suponía que era una ceremonia puramente contractual, comencé a creer que tal vez Ricardo había visto algo real. Sofía observó la pintura por un largo momento, viendo en los ojos de la mujer joven el mismo dolor y la misma esperanza que había sentido durante las últimas semanas. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó finalmente. «Quiero que tomen su propia decisión», dijo Elena. «Ahora que conocen toda la verdad, pueden elegir libremente. Pueden terminar este matrimonio ahora mismo, y aún así recibirán la herencia completa. O pueden elegir hacer que este matrimonio sea real, no porque se sientan obligados, sino porque quieren hacerlo». «¿Y usted?», preguntó Alejandro. «¿Qué gana usted en todo esto?». Elena sonrió tristemente. «La oportunidad de ver que el amor que Ricardo y yo perdimos no fue en vano. La posibilidad de que nuestras familias finalmente estén unidas como deberían haber estado siempre». Sofía se volteó hacia Alejandro, estudiando su rostro. «¿Cómo sabemos qué es real?», preguntó. «¿Cómo sabemos si lo que sentimos es genuino o solo el resultado de una manipulación psicológica muy elaborada?». Alejandro se acercó a ella lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «¿Puedo decirte lo que sé que es real?». Sofía asintió, sin confiar en su voz. «Sé que la forma en que te iluminas cuando hablas de arte es real. Sé que la gentileza con la que tratas a los niños en el hospital es real. Sé que la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta es real». Se detuvo frente a ella, alzando suavemente su barbilla para que lo mirara a los ojos. «Y sé que lo que siento cuando te miro
Cuando te escucho reír, cuando despierto, y por un momento, olvido que todo esto comenzó como un contrato. Eso es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? No podemos, admitió. Pero, ¿sabes qué? Quizás esa es la naturaleza del amor. Quizás siempre es un salto de fe. Quizás siempre requiere que confiemos en algo que no podemos probar. Elena carraspeó suavemente. Si me permiten, dijo, me gustaría contarles sobre la última conversación que tuve con Ricardo antes de que muriera. Sofía y Alejandro se volvieron hacia ella, aún sosteniendo las manos del otro. Me dijo que había aprendido que el amor verdadero no es algo que se puede forzar o manipular. El amor verdadero encuentra una forma de existir incluso en las circunstancias más imposibles. Dijo que si nuestros descendientes estaban destinados a estar juntos, encontrarían el amor sin importar cómo se conocieran. Elena se acercó a ellos, tomando las manos unidas de ambos entre las suyas. Ustedes se conocieron en circunstancias artificiales, es cierto, pero lo que han construido juntos, eso lo han construido solos. Nadie puede manufacturar la forma en que Sofía te mira cuando piensas que no está viendo, Alejandro. Nadie puede crear la forma en que tus ojos se suavizan cuando ella entra en una habitación. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Sofía. Sugiero que se den tiempo. Tómense unas semanas, un mes si necesitan. Vivan sus vidas sabiendo la verdad completa. Vean si lo que sienten sobrevive a esta revelación. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y recuerden esto. Ricardo y yo perdimos nuestro amor por orgullo y por miedo, por dejar que otras personas dictaran lo que era mejor para nosotros. No cometan nuestros errores. Después de que Elena se fuera, Sofía y Alejandro se quedaron solos en el silencio de la sala, rodeados por el peso de todas las revelaciones. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. Honestamente, no lo sé. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. Todo en lo que creía sobre nosotros, sobre cómo nos conocimos, sobre por qué estamos juntos, todo ha cambiado. Sofía se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos. ¿Lamentas haberte casado conmigo? La pregunta flotó en el aire por un momento antes de que Alejandro respondiera. No, dijo finalmente. Lamento las circunstancias, lamento que nos hayan manipulado, pero no lamento haberte conocido. No lamento haberte llegado a cuidar. ¿Cuidar? No me atrevo a usar una palabra más fuerte. No hasta que sepa que es completamente mía, que no fue plantada ahí por alguien más. Sofía entendía exactamente lo que quería decir. Necesito tiempo, dijo. Necesito espacio para procesar todo esto, para entender qué es real y qué no. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Un mes? ¿2? Alejandro asintió, aunque pudo ver el dolor en sus ojos. ¿Te quedarás aquí? Por ahora, sí. Pero dormiré en la habitación de huéspedes en la otra ala. Necesitamos distancia física mientras clasificamos la distancia emocional. Entiendo. Se quedaron sentados en silencio por un momento más, procesando el final de algo que apenas había comenzado, pero que ya había llegado a significar tanto. Alejandro, dijo Sofía finalmente, pase lo que pase, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, sin importar cómo empezó todo. Los míos también, respondió él. Los míos también. 2 meses después, Sofía estaba sentada en el estudio de arte, pintando el mismo paisaje marino que Alejandro había dejado inconcluso años atrás. Había estado trabajando en él durante semanas, tratando de capturar la misma emoción que había visto en la versión original, pero añadiendo su propia perspectiva, su propia esperanza. Los últimos 2 meses habían sido los más difíciles de su vida. Alejandro había respetado su necesidad de espacio, pero vivir en la misma casa que él, viéndolo pero no pudiendo tocarlo, había sido una tortura exquisita. Había pasado mucho tiempo reflexionando, hablando con Elena.
quien se había convertido en una presencia regular y bienvenida en sus vidas, y sobre todo, examinando sus propios sentimientos sin el filtro de la proximidad física, y había llegado a una conclusión. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Escuchó voces en la planta baja, pero no pudo distinguir las palabras. Momentos después, Carmen apareció en la puerta del estudio. «Señora, hay una mujer aquí que dice ser Isabela Herrera. Insiste en hablar con el señor Alejandro». Sofía sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Isabela, la mujer que había destruido la capacidad de Alejandro de confiar en el amor. «¿Dónde está el señor Alejandro?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «En su oficina, señora». Pero la mujer insiste en que es urgente. Sofía bajó las escaleras rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y celos que no quería admitir. Al llegar al vestíbulo, vio a una mujer despampanante de cabello rubio platinado, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que un auto. Isabela era exactamente lo que Sofía había imaginado: perfecta, sofisticada y completamente consciente de su efecto en los hombres. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Sofía, acercándose con toda la dignidad que pudo reunir. Isabela la evaluó de pies a cabeza con una sonrisa condescendiente. «Tú debes ser la famosa esposa. ¡Qué encantador! Necesito hablar con Alejandro. Es sobre algo muy importante. Mi esposo está ocupado. Si quiere dejar un mensaje». «Oh, querida». Isabela se rió de una forma que hizo que la sangre de Sofía hirviera. «No creo que entiendas la situación. Alejandro siempre tendrá tiempo para mí». En ese momento, Alejandro apareció en la entrada de su oficina, probablemente atraído por las voces. Cuando vio a Isabela, su rostro se endureció inmediatamente. «¿Qué haces aquí, Isabela?» «Hola, mi amor». Isabela se acercó a él con familiaridad, ignorando completamente la tensión en su postura. «Te ves maravilloso. El matrimonio te sienta bien». Sofía observó la interacción, notando cómo Alejandro mantenía la distancia, cómo sus manos se cerraron en puños a los costados. «Te pregunté qué haces aquí. Vine a disculparme y a decirte la verdad sobre lo que pasó hace 5 años». «¿La verdad?». Alejandro se rió amargamente. «¿Ahora quieres hablar de verdad?». Isabela miró nerviosamente hacia Sofía. «¿Podríamos hablar en privado?». «No», dijo Alejandro firmemente. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi esposa». Las palabras «mi esposa» salieron de sus labios con una posesividad que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. A pesar de toda la distancia que había mantenido durante los últimos 2 meses, seguía reaccionando a él como si fuera suyo. Isabela suspiró dramáticamente. «Muy bien, Alejandro. Lo que pasó entre nosotros no fue real. Es decir, mi traición no fue real. ¿De qué estás hablando? Fue un montaje. Tu padre me pagó para seducirte, para hacerte creer que estabas enamorado, y luego para romper tu corazón de la forma más cruel posible. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Sofía sintió como todas las piezas de un rompecabezas horrible comenzaban a encajar. «Estás mintiendo», murmuró Alejandro, pero su voz careció de convicción. «¿Por qué mentiría ahora? ¿Qué ganaría?». Isabela se acercó más. «Tu padre estaba obsesionado con la idea de que te convertirías en un hombre de negocios despiadado como él. Creía que el amor te haría débil, que necesitabas aprender a no confiar en nadie». Sofía sintió náuseas. La crueldad de lo que Isabela estaba describiendo era monstruosa. «Así que me contrató», continuó Isabela. «Me pagó una cantidad obscena de dinero para hacerte creer que estabas enamorado. Y luego para destruir esa creencia de la forma más brutal posible. El amigo que supuestamente me estaba acostando, él también era parte del plan». Alejandro se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Por cuánto tiempo?». 2 años. 2 años fingiendo amarte,
fingiendo que quería casarme contigo. Y al final, cuando tuve que romper tu corazón, Isabela pausó, y por primera vez, Sofía pudo ver dolor genuino en sus ojos. Al final, ya no era solo actuación. Había comenzado a amarte de verdad, pero lo hiciste de todas formas. La voz de Alejandro era apenas un susurro. Sí, porque tu padre tenía información que podría haber destruido a mi familia. Porque era joven y estaba asustada. Porque era una cobarde. Sofía observó cómo Alejandro procesaba esta información, viendo cómo años de cinismo y desconfianza se desmoronaban frente a sus ojos. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó él. Porque tu padre murió el mes pasado, porque ya no puede lastimar a nadie más, y porque... Isabela miró hacia Sofía. Porque vi las fotos de tu boda, vi la forma en que miras a tu esposa, y me di cuenta de que nunca me habías mirado así a mí, ni siquiera cuando creías que me amabas. Las palabras colgaron en el aire como una revelación. Sofía sintió cómo su corazón se expandía y se contraía al mismo tiempo. Lo que tienes con ella es real, Alejandro. Más real de lo que lo nuestro nunca fue. Y pensé que merecías saber la verdad para que pudieras abrazarlo completamente. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo una vez más. Para lo que vale, lo siento. Siento haber sido parte de algo tan cruel. Y siento haber robado 5 años de tu capacidad de confiar en el amor. Después de que se fuera, Sofía y Alejandro se quedaron solos en el vestíbulo, rodeados por el eco de revelaciones que ninguno de los dos había visto venir. ¿Estás bien?, preguntó Sofía suavemente. Alejandro se rió, pero no había humor en el sonido. Honestamente, no lo sé. Todo en lo que he basado mi visión del amor durante los últimos 5 años, todo era mentira. No todo, dijo Sofía, acercándose cautelosamente. El dolor que sentiste era real. La traición que experimentaste era real, incluso si las circunstancias eran falsas. Alejandro la miró como si la viera realmente por primera vez en meses. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que Isabela tenía razón. La forma en que te miro, nunca la miré así a ella. Incluso cuando creía que estaba perdidamente enamorado. Sofía sintió como su respiración se aceleraba. Alejandro, he pasado estos 2 meses volviéndome loco, continuó él, preguntándome qué era real, qué había sido manipulado. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que no me importa cómo comenzó, no me importa quién puso las piezas en su lugar. Lo único que me importa es que estás aquí, que contra todas las probabilidades, encontramos algo hermoso en medio de todo este caos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Yo también me volví loca estos 2 meses, pero llegué a la misma conclusión. No me importa que Elena nos manipulara para conocernos. No me importa que nuestros abuelos tuvieran planes para nosotros. Lo único que me importa es lo que construimos juntos. Alejandro se acercó más, alzando sus manos para enmarcar su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te amo. Las palabras salieron en un susurro, pero con una fuerza que las hizo resonar por toda la habitación. Te amo de una forma que no sabía que era posible. Te amo a pesar de las circunstancias, a través de las circunstancias, a causa de las circunstancias. Sofía, murmuró él, su voz quebrada de emoción. Yo también te amo. Te amo tanto que estos 2 meses sin ti han sido un infierno. Te amo tanto que no me importa qué fuerzas del universo conspiraron para traerte a mi vida. Solo estoy agradecido de que lo hicieran. Cuando finalmente se besaron, fue como si todas las piezas rotas de sus vidas se reordenaran en algo completo y hermoso. Fue un beso que sabía a perdón, a esperanza, a nuevos comienzos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía cuando finalmente se separaron. Ahora vivimos, dijo Alejandro. Vivimos como la pareja que elegimos ser, no como la pareja que otros planearon que fuéramos. ¿Y el dinero?
¿La herencia? Alejandro sonrió, y por primera vez en meses, su sonrisa llegó completamente a sus ojos. Usémoslo para algo bueno. Construyamos escuelas de arte, financiemos programas para niños hospitalizados, creemos becas para estudiantes que sueñan como tú soñabas. ¿Y nosotros? Nosotros hacemos lo que nuestros abuelos no pudieron hacer. Elegimos el amor por encima del miedo, la esperanza por encima del orgullo, el futuro por encima del pasado. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el mismo estudio de arte, pero esta vez no estaba sola. A sus pies jugaba una niña de 5 años que habían conocido en el hospital, María, a quien habían decidido adoptar después de que sus tratamientos médicos la dejaran huérfana. Alejandro entró en el estudio cargando una bandeja con chocolate caliente y malvaviscos. Una tradición que habían comenzado para las tardes lluviosas como esa. ¿Cómo va la pintura?, preguntó, besando la corona de su cabeza. Terminada, dijo Sofía, volteando el lienzo para mostrarle. Era el paisaje marino que había comenzado meses atrás, pero completado con nuevos elementos, 2 figuras en la playa, tomadas de la mano, observando el atardecer. Y corriendo hacia ellas, una pequeña figura que claramente era una niña. «Es hermoso», murmuró Alejandro. «Es nuestra historia». «Nuestra historia real», corrigió Sofía. «La que escribimos nosotros». Elena había llegado esa mañana para visitarlos, y ahora estaba sentada en una silla cómoda, observando a la pequeña familia que había ayudado a crear. «¿Se arrepienten de algo?», preguntó. Sofía y Alejandro se miraron, la pregunta reflejándose entre ellos. «Me arrepiento de los meses que perdimos dudando», dijo Sofía. «Pero no me arrepiento de nada más. Yo me arrepiento de no haber confiado en mis sentimientos desde el principio», agregó Alejandro. «Pero no me arrepiento de haber necesitado tiempo para llegar aquí». Elena sonrió con la satisfacción de una mujer que había visto cerrarse un círculo que había estado abierto durante décadas. «Ricardo estaría muy orgulloso», dijo. «Los dos cumplieron su sueño de que nuestras familias se unieran por amor, no por obligación». Más tarde esa noche, después de que María se había dormido y Elena se había retirado a la habitación de huéspedes que ahora consideraba su hogar, Sofía y Alejandro se quedaron solos en su habitación compartida. «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido?», preguntó Sofía, acurrucada contra el pecho de Alejandro. «Todo el tiempo», respondió él acariciando su cabello. «Pero luego recuerdo que no importa, porque nos conocimos, porque estamos aquí, porque elegimos esto». «¿Crees en el destino?», Alejandro consideró la pregunta por un momento. «Creo en las segundas oportunidades. Creo en que a veces el universo conspira para darnos exactamente lo que no sabíamos que necesitábamos. Creo en que el amor verdadero encuentra una forma, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias». «¿Y crees que esto durará?». «Creo que hemos luchado demasiado por esto como para dejarlo ir jamás. Creo que hemos aprendido a elegir el amor todos los días, no solo una vez». Sofía se incorporó para mirarlo a los ojos. «Te amo, Alejandro Vega. No porque fuera Destiny, no porque fuéramos manipulados para estar juntos, sino porque eres el hombre más bueno, más fuerte y más noble que conozco. Y yo te amo, Sofía Mendoza de Vega, porque me enseñaste que es posible volver a soñar, que es seguro volver a sentir, que es valioso volver a creer en la belleza». Mientras se quedaban dormidos esa noche, enredados en los brazos del otro, ninguno de los dos podía haber imaginado que su historia se convertiría en leyenda familiar, que sus hijos y nietos crecerían escuchando sobre el amor que había sanado una herida de generaciones, sobre la pareja que había elegido el amor por encima del miedo. Pero quizás eso es lo que hace que algunas historias de amor sean verdaderamente extraordinarias. No que comiencen perfectas, sino que encuentren una forma de volverse perfectas a pesar de todos los obstáculos. Y en los años que siguieron, cuando la gente preguntaba cómo habían sabido que era amor verdadero, Sofía y Alejandro siempre daban la misma respuesta. «No lo sabíamos al principio.
pero aprendimos que el amor verdadero no es algo que sabes inmediatamente. Es algo que eliges, día tras día, momento tras momento. Es algo que construyes con cada conversación honesta, cada gesto de cuidado, cada decisión de quedarte cuando sería más fácil irse. Y así, la historia que había comenzado con una mujer forzada a casarse con un billonario se transformó en algo mucho más hermoso. La historia de dos personas que descubrieron que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas como las peores. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, historias que te recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra una forma de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Porque al final del día, todas las mejores historias de amor tienen algo en común. Nos enseñan que vale la pena luchar por el amor, que vale la pena creer en él, y que a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles.